Vamos a, buenas tardes hoy, que es día martes 11 de mayo del 2021. Estamos en el 29 de Iyar del año 5781 del calendario hebreo y estamos en la cuenta del Omer. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro curso de los 72 Bien, nombres de Dios y su activación. sí, Así claro. que, pues en la clase anterior ya vimos que todo, no hay espacio vacío, sino que todo está lleno de, de energías de vida, energías inteligentes, y las cuales pues interactúan con nosotros. Si nosotros somos sujeto pasivo, pues no tenemos interacción con ellas, simplemente estas energías tienen influencia en nuestra vida y es lo que va determinando el tikkun. El tikkun, es decir, todo lo que en el profano se dice el karma de nuestra vida. Si nosotros somos sujetos pasivos no hacemos nada, pero si somos activos vamos a poder tener influencia uh, en viceversa. Y ya quedamos que estas energías provienen del exterior. Y como provienen del exterior, pues tienen una influencia directa sobre nuestro planeta, sobre cada una de las personas, en lo individual y en lo colectivo. Si conoces la Cábala y aprendes esta sabiduría como la estamos aprendiendo, vamos a poder interactuar con estas fuerzas y vamos a poder moldear nuestro destino en lo particular alrededor de nosotros y de manera global. Entonces, todo está lleno de ondas de pensamiento. Y decíamos que los seres humanos en promedio emitimos alrededor de 600,000 pensamientos diarios. Si lo multiplicáramos ya casi por cuántos miles de millones de personas estamos en el planeta, entonces pues lo multiplicamos por 600,000, es una cantidad infinita que no cabe en el concepto del pensamiento. Y es una cantidad de pensamientos que están alrededor de nuestro ambiente y teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos pensamientos son negativos, y si pudiéramos observarlos con nuestros ojos físicos, podríamos ver que hay una gran cantidad de nube, así como una capa de alquitrán, que es muy difícil de penetrar. Y entonces sabemos que a través hemos estado aprendiendo que a través de los 72 nombres, nosotros podríamos atravesar, hablando metafóricamente, atravesar esta capa de oscuridad, esta capa de mugre de pensamiento que los mismos seres humanos estamos emitiendo a diario y que también vienen un bombardeo externo, sobre todo cuando las fuerzas del mal utilizan las fuerzas astrales para ejecutar un tikkun que normalmente viene cargado de mucho rigor, ¿sí? Pero que nosotros lo que queremos es que ese rigor neutralizarlo y al contrario, que esa energía llegue en forma de eventos no catastróficos, sino de eventos felices. Entonces, los 72 nombres nos sirven para penetrar estas capas de mugre de pensamiento, ¿sí? Entonces aquí vemos la tabla de los 72 nombres, enseguida vamos a ver por qué están organizados de esta manera y pues vamos a hablar aquí, vamos a continuar con el tema introductorio para decir que ¿qué es Teshuvah? Si nosotros no hacemos nada para cambiar nuestra vida, transformarla totalmente, entonces el astral, es decir, las fuerzas del destino catastróficas, van a tener influencia sobre nosotros.
a veces de manera positiva y a veces de manera negativa, sobre todo de manera negativa y de carencia. ¿Por qué? Porque vienen a ejecutar el tikkun en el lenguaje profano, es decir, las flechas del karma, o cuando vienen nosotros en el pasado reciente o en vidas anteriores, hemos tenido acciones, comportamientos, pensamientos negativos hacia los demás o hacia la creación. Entonces vienen las flechas con manera de boomerang que regresan con un efecto para ejecutar el destino, y es por eso que a veces nos pasan cosas complicadas y uno se pregunta por qué me pasa lo que me pasa y por qué a mí. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes de que en este mundo existen las leyes de causa y efecto. La causa ya se nos olvidó, no tenemos conciencia de ella o memoria de ella probablemente, pero, pero viene el retorno de esa acción pasada que viene a regresar como efecto boomerang a ejecutar el tikkun. Entonces, si nosotros hacemos una transformación de nuestras malas midot, quiere decir que hacemos teshuvah. Por eso, cuando se habla de teshuvah, quiere decir tashuvhe. ¿Qué quiere decir tashuvhe? Tashuvhe viene del término regresar a la G. ¿A cuál G? Estamos hablando, si hablamos del árbol de la vida, como ya lo hemos estudiado, el tetragrama que es Yud He Vav He, en el mundo de Atzilut, que es Keter, Jochma y Binah, que nosotros que estamos en este mundo físico, estamos en la G de abajo. Cuando nosotros hacemos una transformación completa, cuando utilizamos las herramientas cabalísticas, cuando los utilizamos correctamente y nosotros hemos hecho una transformación, quiere decir que regresamos a la G. Aunque hay un término que no es del todo pues, correcto, pero dicen que Teshuvah es arrepentirse, en realidad pues no es un arrepentimiento. Sí, ya sabemos que cuando tú te arrepientes de algo, pero el arrepentimiento viene a decir, hice esto, pero yo jamás lo volveré a hacer. Es decir, hay un propósito de transformación. Y cuando hay un propósito de transformación, pero no solamente el propósito, sino una transformación en sí misma, entonces estamos cambiando. La persona que nosotros éramos antes no es la misma persona que soy yo. Entonces, cuando vengan las flechas del astral, cuando vengan el boomerang, pues no nos va a encontrar. ¿Por qué no nos va a encontrar? Porque ya hemos cambiado de conciencia, hemos encontrado una transformación de nuestra alma. Entonces, Tashum He quiere decir ir a la He, lo cual significa, como en este espacio está la influencia astral. Es decir, yo de aquí estoy recibiendo todas las influencias del astral hacia aquí. ¿Y qué sucede? Que si yo paso de la G de abajo, es decir, de este mundo físico, a la G de arriba de Binah, entonces yo ya no estoy sujeto a estas fuerzas astrales. Y significa que yo me ubico por arriba del astral. Vamos a hacer una metáfora. Aquí en la Tierra, de repente puede haber una catástrofe, suponiéndose una inundación, unas tormentas, tornados, etcétera, etcétera, que puede causar una catástrofe aquí abajo. Pero si yo tuviera la manera de salir hacia arriba de las nubes, es decir, arriba de la tormenta, pues toda la lluvia y todos los turbarrones, todas las catástrofes y todo lo que hay abajo, pues no me toca. ¿Por qué no me toca? Porque yo estoy arriba, fuera de la influencia astral. Y la idea y las herramientas y el conocimiento, la sabiduría y la
purificación y la santificación que tendremos en nuestra alma, tendríamos que salir de esta influencia astral. Y que en lugar de estar bajo la influencia de ellos, nosotros, a través de la G, le demos instrucciones a todo el sistema astral para que emita eventos felices aquí, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno y a todo el género humano. Por tanto, cuando hablamos de Teshuvah es volver a la G. Por eso decimos que mediante el estudio profundo de la Kabbalah y el uso de todas sus herramientas y toda su sabiduría nos permite estar arriba del astral. Y como dijimos, nosotros que fuimos creados el sexto día tenemos poder sobre todas las fuerzas astrofísicas, ¿sí? Entonces, aunque todo el cosmos fue creado para nosotros y nosotros somos una representación, un microcosmos del cosmos, entonces como vemos el árbol de la vida, Yud-He Bab-He es todo el ser humano, pero también es toda la creación a la cual estamos nosotros inmersos, y por tanto la influencia astral, que son los planetas que están alrededor de nosotros, y además las constelaciones que actúan de manera conjunta. Entonces vemos que las letras hebreas fueron desde la creación, como lo aprendimos en el Zohar, quienes hicieron o crearon este mundo. Por tanto, si nosotros tenemos ese regalo de Dios, pues podemos tener una transformación completa y tenemos una influencia y tener un mando sobre las fuerzas astrales. Esto es lo que vimos la vez pasada. Entonces, de manera que si yo hice algo negativo antes, pues lo lógico es que, lo justo diríamos, es que se pague, ¿no? Eso debería ser. Pero si yo no quiero pagar eso que hice negativamente antes, pues me transformo en otra persona. Es decir, hago teshuvah y las flechas del regreso no me van a encontrar, no van a encontrar a esa persona y por tanto se van al vacío. De ahí la importancia de que nosotros tenemos que hacer una transformación completa de nosotros mismos. Entonces, cuando usamos los nombres de Dios, y ahorita vamos a ver por qué los nombres de Dios, y los pronunciamos en oraciones, que están en las oraciones, y también las meditamos, las enviamos al cosmos para donde alcanzan niveles espirituales que activan las almas de los sadiquín que ya no están en este mundo. Entonces, como veíamos, que el mundo angelical habita en el mundo astral y ahora perdón, es que me están entrando mensajes del grupo de alguien que no se puede conectar. Y yo les sugiero que ya no me manden mensajes después de que empecemos la clase porque me distraen. Entonces decimos que estas almas de los sadiquim también habitan esas zonas y que nosotros al despertarlos los activamos y que nuestra petición tiene que llegar a ellos y que ellos mismos, que son los gestores directos ante Dios, nuestra respuesta, nuestra petición es respondida a la velocidad de la luz, es decir, rápido, porque tenemos unos gestores que son los sadiquim, que habitaron este mundo, pero que el alma básica de ellos todavía está en este mundo, ¿sí? Los niveles del alma, como nosotros decimos, hay distintos niveles del alma. En el árbol de la vida, pues nos habla de 5 niveles del alma, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Entonces, también cuando nosotros elevamos nuestra alma, estamos elevando niveles espirituales elevados y nos da ese poder de activar a los sadiquim, quienes hacen nuestra petición. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros mandamos
una petición, una oración, una meditación, nos vamos a encontrar con esa capa de mugre, de pensamientos y de energías externas que no permiten que vayamos hacia arriba nuestro mensaje. Entonces, la única manera de poder penetrar, de salir, vamos a decir, nuestra oración de este mundo, perdón, hacia las dimensiones superiores, entonces es a través de las letras hebreas, es decir, a través de los nombres, y que garantiza que haya ida y vuelta. Por ejemplo, uno de los nombres que nos permite tener esa, esa, este, esa fuerza es el nombre para penetrar la capa de alquitrán, es decir, el nombre de Lamed Bad Bad. Ya verán que enseguida la tabla de los 72 nombres está formado por una tríada de letras, de las cuales, vamos a ver, cuando nosotros tengamos que hacer una oración, una meditación, es importante, primeramente, visualizar este nombre de Dios, que este nombre de Dios permite penetrar, agujerar esa capa de pensamiento negativo y que también garantiza que en consecuencia, si llegó el mensaje hacia arriba, entonces tiene que haber una respuesta y también de regreso se va a encontrar con la misma resistencia. Y al encontrarse con esa misma resistencia, va a encontrar esa capa. Entonces, este nombre de Dios lo que va a hacer es penetrar y que este mensaje llegue, ¿verdad? Entonces, si este mensaje llegue, pues entonces debe venir el regreso en forma de una respuesta positiva. Entonces, este nombre de Dios nos permite taladrar y que el ticún de interferencia tenga que hacerse a un lado y entonces, pues, tener de regreso la respuesta. Ahora, es muy importante de saber que, que aquel que piensa que el cosmos es una materia, una máquina de material, o vamos a decir una máquina, un reloj, bueno, de hecho es un reloj cósmico, pero como si lo viéramos de manera física, pues no, realmente el universo es un gran pensamiento divino, y de esa manera, la parte física es la interferencia en el pensamiento. En realidad, lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos es una interferencia. Entonces, para tener acceso a la realidad del pensamiento cósmico, necesitamos nosotros despojarnos de la parte física. Es decir, nuestro cuerpo es un obstáculo para tener comunicación con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos que hacer la meditación, ¿de qué nos despojamos? Nos despojamos de nuestro cuerpo. Lo que hacemos es inhibir nuestros 5 sentidos, porque estos 5 sentidos lo que hacen es obstaculizar la comunicación con el mundo espiritual, ¿sí? Bueno, entonces, de ahí la razón de que nosotros tengamos que eh, tener ese conocimiento de que la parte física es un obstáculo para tener comunicación con la parte divina. Es como una llamada telefónica, ¿no? Si estamos hablando, como si ahorita estamos hablando aquí, y de repente por ahí alguien les acerca una barra de hierro o de imán o un bloqueador de señal, pues vamos a tener una interferencia. Pero si nosotros hacemos ese obstáculo, tenemos la comunicación fluida, tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Ok? Entonces,
tenemos también que definir qué es el pensamiento y cuál es la conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y conciencia? Conciencia, perdón. Imaginémonos, pues, algunos de ustedes son o han sido maestras activas. Entonces, cuando están hablando de un tema en especial, pues hay varios chicos o chicas, pero vamos a poner uno que pone la atención, pone el interés en lo que el maestro está o la maestra está diciendo. Y otro simplemente está oyendo, pero en realidad no está comprendiendo bien. Es decir, ser consciente es tener un interés y darse cuenta de lo que realmente se está recibiendo en, en, en sí. De la misma manera, nosotros podemos recibir gran cantidad de pensamientos, pero si nuestra conciencia no está activa, lo único que activa el evento es la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una meditación, debemos saber conscientes y saber qué es lo que estamos haciendo, cuál es el propósito de nuestra meditación. Porque de otra manera nuestra meditación pues puede ser muy ligera o simplemente no traspasa y no se logra el propósito con el cual estamos queriendo llegar. Por ejemplo, hay un nombre de Dios que se llama, digo que está como Tet Nun Kuf. Dice, es un nombre que nos sirve para suavizar eventos violentos. Es decir, cuando hay un karma muy fuerte para el mundo, entonces debemos ser conscientes primero para qué sirven, cómo se usa y todo esto. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Sobre pensamiento contra conciencia hay mucho que hablar, ¿eh? Mucho que hablar. Ahora, ¿por qué nombre y nombres? Si ustedes que han leído mucho la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bueno, en la Torah se habla mucho acerca de nombre y dice que el que conoce mi nombre yo estaré de él, cerca de él. En los Salmos habla también mucho de los nombres. En Éxodo, en Génesis se habla mucho del nombre. Entonces, ¿por qué el nombre es tan importante? Miren, por ejemplo, aquí tengo en mis manos un librito que ustedes ya tienen, que es el Salmo número 9. Dice, Eshemeja beetzach bach asamarejas shimcha Elión. Me alegraré y me llenaré de júbilo por ti, cantaré tu nombre altísimo. Habla de nombre. Luego al final también casi nos dice, vamos a ver si lo tengo por aquí. En el Salmo final, al final del Salmo 8, por ejemplo, dice, Adonai Eloheinu Madarim Shimcha Belot Haaretz. Dios, Señor nuestro, cuán imponente es tu nombre en toda la tierra. Dice Adonai en el Salmo 8, Adonai Adenu o Hashem Adenu, Ma'adir Shimcha Bechol Ares, Asher Tena, Odeja al Hashamayim. Dios, Señor nuestro, cuán imponente es tu nombre en toda la tierra, que se otorga tu majestad sobre el cielo. Entonces está hablando de nombre y de nombres. ¿Y por qué el nombre? Como ya dijimos, nombre no es precisamente una etiqueta como la que nosotros tenemos, Juan, Jesús, Daniel, Elena, María, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿de dónde se saca esos nombres? Y no es que Dios, como nosotros conocemos, sabemos que el término de Dios es un término griego, porque antes de eso pues, se tenían otros conceptos. Pero digo, para entendimiento pedagógico, seguimos hablando de Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene nombres? Él mismo se dice Anoji Yud He Vav He. Él dice, Dios, Anoji Yud He Vav He, Eloheinu, yo soy Yud He Vav He, quiere decir Yud He Vav He. No es propiamente un nombre. Estamos hablando de un código que nos está hablando de la creación del hombre, porque está la letra Yud, la letra G, la letra Vav y la letra G. Y dice Anoji, también cuando se le presenta a Moshe, le dice Anoji, Yud He Vav He, Eloheinu, y entonces dice, yo también, yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra, bueno, el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac, ¿sí? Y le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y dice, mi nombre, Egye, Asher Egye. Y los traductores dicen, pues yo soy el que seré, o yo soy el que yo soy. Traducciones, pues que tratan de encontrarle un significado a lo que está en la narrativa de la Torah, pero que en realidad no es en sí un nombre, sino son códigos que nosotros en la Kabbalah estamos precisamente comprendiendo, que es Esher, que es Egye, Asher Egye, que es, bueno, de esto vamos a seguir hablando en sus siguientes temas. Entonces, pero también en el Éxodo habla de nombres. ¿Qué son nombres? ¿Ok? ¿De dónde se sabe la procedencia de los 72 nombres? Bueno, entonces, la procedencia de los 72 nombres las tenemos primeramente desde Adán Rishon, es decir, desde el primer hombre. Cuando el alma de Adán llegó a este mundo fragmentada, vio que no podía sobrevivir porque le faltaban maneras de poder salir adelante. Entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Le envió un ángel. El ángel se llama el ángel Raziel Amalach, quiere decir el ángel de los secretos, porque viene Raz, que en hebreo quiere decir secreto, el secreto de él, el Altísimo, Aleb Lamed, que es, le manda a él las herramientas, los 72 nombres, para que él pueda sobrevivir en este mundo físico sin el cual no podría vivir. Entonces se le revela primeramente a Adán, después se le revela a Noaj, con lo cual puede rescatar a su familia y crear un nuevo linaje a partir después del diluvio. ¿A quién se le vuelve a presentar? Se le vuelve a presentar a Moshe Rabbeinu, precisamente para poder penetrar las aguas del Mar Rojo. Y entonces a él también se le da, el ángel Raziel Amalach se le presenta para darle estas herramientas para que pueda salir adelante de todas las dificultades de este mundo. Y esta misma libro, de que viene del Sefer Raziel Amalach, este mismo libro, o este mismo rollo, esta misma sabiduría, se la va a utilizar el Mashiach en esta época. Entonces, como vemos, son herramientas que les son reveladas de una manera muy puntual y en etapas muy concretas de la humanidad. Pero sépanse ustedes que los 72 nombres también los llevamos nosotros. Los llevamos dentro de nosotros. Y estos 72 nombres viven con nosotros desde que tomamos la primera respiración en este mundo hasta que exhalamos. De manera que los 72 nombres están con nosotros. Están en nuestro ADN espiritual. Que seamos conscientes de ellos o no es otra cosa. Cuando damos la última exhalación, cuando nuestra alma
se separa el cuerpo, los 72 nombres se van. ¿Por qué? Porque estos 72 nombres fueron dados para nosotros. Lo que estamos aprendiendo ahora es cómo activarlos y cómo utilizarlos como una herramienta de ello. Ahora también, para que no haya mucha confusión, cada sefirá, todas las sefirot tienen un nombre, ¿sí? Y esto ya lo aprendimos en el estudio del árbol de la vida, lo recuerdo así rápidamente. Aquí tenemos en Malhut está Adonai, en Yesod está Shaddai, en Hod está Tsebaot Elohim, en Nesach está en Yud-He-Vah-He Elohim, en Tiferes está Yud-He-Vah-He, acá en Geburah está Elohim, y en Gesed está El, y así podemos ir hacia arriba. Tenemos a Eye, Eye Asher Eye, y así nos vamos. Entonces los nombres de Dios también están revelados, y estos nombres que les acabo de decir están todos dentro de la Torá, pero los traductores han cometido, como dice traductore, traidore, los traductores o le han puesto simplemente Dios, u otros les han puesto Jehová, algo que ni existe, o les ponen Yahvé o Jehová, o les ponen otros nombres que no son. Y es correcto que de repente pues no estén ahí para no mal emplearse, que también se justifica, pero en realidad los nombres allí están. Y en cada evento de la Biblia, en cada evento de la Torah, se revela un aspecto de Dios. Y no es porque Dios se represente con distintos nombres, sino que son códigos de la presencia divina en este mundo, en los distintos eventos que narra la Torah. Entonces quiere decir que esos nombres están dentro y que se usaron y que se manifestaron de acuerdo a cada circunstancia en la narrativa, pero que son códigos para resolver. Ahora a nosotros, estos también se nos fueron dando, y también a quién se le dio. ¿De qué manera nosotros lo encontramos? Lo encontramos de manera codificada dentro del libro de Shemot. Shemot sabemos, por eso dice, Shemot quiere decir, mal traducido, Éxodo, que aunque ciertamente narra la salida de Egipto hasta llegar a Jerusalén, que Shemot es el Éxodo, efectivamente es un Éxodo, pero en realidad Shemot quiere decir nombres. Entonces, 72 nombres fueron revelados cuando está Moisés a punto de cruzar, Moisés y todo el pueblo, cuando estamos, para decirlo más concretamente, porque del Zohar dicen que la generación que salió de Egipto hasta el Sinai es la misma generación de la época del Mesías, es decir, las almas de ese tiempo, vivas y no vivas, estaban dentro, presentes en el evento de la entrega de la Torá. Bueno, entonces hay un momento de desesperación cuando se va a cruzar el Mar Rojo. Si me lanzo al Mar Rojo, ¿qué va a pasar? Me ahogo. Pero si no me lanzo, atrás tengo el ejército de los egipcios que me van a degollar. Entonces estamos básicamente entre la espada y la pared. ¿Y cómo entonces cruzar eso? Y ustedes pueden, los que hayan leído este pasaje, recuerdan que le dice Dios, que le dice Moisés al Creador, dice, mira las circunstancias que me encuentro y cómo le hago. Y entonces le contesta a Kadosh Baruj Hu, ¿y a mí para qué me quieres? Aparentemente sería una respuesta muy dura, pero en realidad no es. ¿Por qué? Porque a mí para qué me quieres? Si yo ya te he enseñado, ya tienes las herramientas, úsalas. Y lo mismo pasa con nosotros. Mira en qué situación tan desesperada estoy. ¿Qué hago? Dios, ¿qué nos diría?
¿Y a mí para qué me quieres? Entonces, nosotros tenemos que aprender estas herramientas para salir de cualquier circunstancia en este mundo físico. Parece algo de ciencia ficción, pero no lo es. Todo dependerá de qué nivel de conciencia y desarrollo podamos tener en este aprendizaje para poder utilizar estos nombres. Entonces, ya con este preámbulo, entonces digamos que las herramientas, que los 72 nombres son instrumentos, son códigos, son esencias divinas que son puestas para nosotros. ¿Para qué? Oye, vamos a suponer el caso de un cirujano. Un cirujano que tiene un estuche de herramientas, tiene medicamentos y tiene auxiliares, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay un médico, creo, escuchándonos. Entonces, ¿qué necesita? Pinzas, bisturí, que le esterilicen, que le limpien, que le saquen, que los ayudantes que hagan esto, etc. Todo eso es un estuche que está utilizando ¿para qué? Para resolver una circunstancia. Bueno, los 72 nombres son algo, pues, evidentemente muy superior a eso, pero es una metáfora para entender que fueron dados para nosotros en este mundo físico. Después de abandonar nuestra alma, los 72 nombres no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque fueron dados precisamente para nosotros. Estos 72 nombres vienen codificados en Éxodo, en Shemot, en el capítulo 14, versículos 19, 20 y 21, los cuales vamos a ver Se escucha. más adelante. ¿Ok? Bueno. ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Bien. Ahora vamos, para que los 72 nombres puedan funcionar, necesitamos ciertas reglas. La primera regla, antes de que entremos ya directamente a conocerlas cada uno de los nombres, porque vamos a explicar en el curso todos los nombres, primeramente, Kadosh Baruj Hu que nos dé esa oportunidad de hacerlo. Es decir, este estuche de herramientas, sigo hablando yo de esa metáfora, son bendiciones, 72 bendiciones que nosotros ocupamos en este mundo. ¿La bendición de qué? La bendición de la salud, la bendición del bienestar, la bendición de tener hijos, la bendición de reconocimiento de hijos, la bendición de reconocimiento del trabajo, la bendición de encontrar pareja, la bendición de procrear hijos, la bendición de tener una esposa, la bendición del negocio, la bendición del dinero, la bendición de etcétera, 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 etcétera. Todo aquello que nosotros estamos necesitando, ahí están. Entonces, una de las reglas es decir, si yo lo quiero para mi uso, pues no va a funcionar. Primero tengo que hacerlo, pensar en alguien que lo necesita. Si yo estoy necesitando, por decir, dinero, pues tengo que pensar en alguien que necesite dinero para que esa bendición que le vamos a mandar a esta persona que necesita su sustento, le llegue. Pero mire qué cosa. En el caso, por ejemplo, hablando de dinero, si yo necesito dinero, yo pido dinero para mí, la única manera de excepción que es válido pedir para sí mismo es para sostener a los hijos, para crearles un futuro, para sostenerlos y encaminarlos por el camino en los cuales ellos tienen que seguir. Para el sustento de familiar, ahí sí, y obviamente pues para ayudar a otras personas, para darse de acá. Ahí sí funciona. Entonces, si yo deseo que alguien sane, voy a orar para que esta persona sane y voy a emitir un nombre o nombres que van a evitar que van a emitirle esa fuerza o esa bendición o esa energía de curación. Entonces, hay una regla que si yo hago
y envío esa energía de curación hacia esa persona, la energía va a fluir por mí, a través de mí. Y si fluye a través de ti, pues entonces, pues el que te sana primero eres tú, porque estás teniendo, el primer beneficiado es en ti. Pero no se puede pedir de manera egoísta. Por eso, quien piensa que los 72 nombres son para un beneficio personal, no le van a funcionar. Absolutamente. De ahí hacía un comentario Connie la otra vez que si no era riesgoso dar a conocer esta sabiduría a todo mundo, pues no. El que tiene el mérito lo va a recibir, ¿sí? Porque también se necesita tener mérito. Hasta ahorita, pues los que están escuchando, los que están viendo, tienen un mérito y están recibiendo esta sabiduría, pero van a funcionar de más, van a tener efectividad de una manera mayor o menor en función del nivel de conciencia, en función de qué tanto desapego tenemos de lo nuestro, de que quiero que únicamente funcionen para mí. ¿Por qué? Porque dijimos desde el principio que el 72 es la numerología de Gesed. Entonces, la única letra, Gesed quiere decir de bondad, ¿sí? No de egoísmo. Entonces, la única letra que no está en los 72 nombres es la letra Gimel. Y la letra Gimel es la inicial de la palabra Gabá. Gabá quiere decir orgullo, es decir, por un orgullo personal, para que vean que yo sí tengo los 72 nombres y que pues yo los voy a utilizar para mí y para usarlo en lo que yo quiera. Pues eso es desde el punto de vista de orgullo, por razón por la cual los 72 nombres no le van a funcionar, ¿sí? Entonces, porque si hay alguien que dice, mira el milagro que he hecho porque yo lo hice, ¿eso qué quiere decir? Es orgullo. Entonces, no. Lo que se trata es que esto que estoy haciendo no soy yo, sino es la fuerza de Dios transitando a través de mí para un propósito de otra persona, ¿sí? Entonces, es para beneficio de los demás. Entonces, este trabajo, esa es una de las primeras reglas. Entonces, nada de egoísmo, nada de orgullo, todas son de Gesed, todas son de bondad, no de orgullo. La segunda regla es como, que es lo acabo de explicar. Si es un enfoque de Gesed, no hay, si no hay Gesed en mí, es decir, si no hay bondad en mí, no funciona, no funciona. Entonces, si yo ayudo a otro, a Kadosh Baruj Hu hace transferir a través de mí esa ayuda y salgo yo beneficiado de ello, ¿sí? Entonces, es bueno para pedir aquello que uno necesita, porque si no, no hacemos afinidad. Si no tenemos afinidad, si nada más queremos pedir para nosotros, esto no funciona. Está escrito que aquel que se ocupa de los problemas de los demás, Dios le quita los suyos, ya que tiene suficiente ocupándose del problema de los otros. Y esta regla, pues, funciona. Personalmente me ha tocado tener experiencia al respecto. Y así a veces que tengo que dejar un compromiso, un trabajo que hacer o lo voy posponiendo por atender algo que necesita otro, pues digo, no, pues cuando regrese ya no voy a alcanzar a hacer mis compromisos o ya no, o este negocio o esta venta se me va a ir. ¿Y qué pasa? De manera inexplicable, se encausa, ya sea que se aplace, se encausa y finalmente no se perdió. Por el contrario, no solamente se ganó, sino que vino aumentada. Entonces, es importante tener en cuenta que el Gesed es muy importante y pensar en nosotros para ayudar. Como ves,
Aquí ya hay candados. La tercera regla es que en el reloj cósmico hay cambios de energía o momentos. Entonces, por ejemplo, la energía del lunes no es la misma energía de hoy, martes, o ni el lunes de la próxima semana, o el martes de la próxima semana. No es lo mismo, por ejemplo, Rosh Hashanah que 2, 3 días después. O no es lo mismo Yom Kippur de esa fecha que 2 días después. ¿Por qué? Porque no es lo mismo montar un negocio, por ejemplo, en el mes de Tamuz. Tamuz sabemos que es entre junio, julio y también a principios de Av, que es junio, julio, agosto, aproximadamente, que la energía es muy negativa. En lugar de iniciar un negocio por ejemplo, en el mes de Adar, que es un mes muy positivo, quiere decir que en el reloj cósmico hay momentos buenos y hay momentos negativos. Por ejemplo, en cada hora del día hay un cambio energético. En el libro de Sefer Yetzirah de Abraham habla de 28 momentos, ¿sí? Que posteriormente después retoma ¿cómo se llama? Salomón, en el libro de Eclesiastés, pero habla de 28 momentos, 14 momentos buenos y 14 momentos negativos, que los negativos se pueden neutralizar y convertir buenos y ser siempre top, bueno. Por lo tanto, por ejemplo, hay días en la semana que son buenos, ya los estudiamos a principios del curso. Los lunes son negativos, los martes son muy buenos, los miércoles son negativos, los jueves son neutros o a veces son bipolares, los viernes son muy buenos, el Shabbat, pues no se diga, es muy bueno, el domingo es bueno. Entonces tenemos 2 días en la semana que no es bueno ni hacer compromisos, ni juntas, ni firmar nada, que es lunes y miércoles, porque están regidos por fuerzas negativas. Entonces, hay que saber también que los 72 nombres, o por ejemplo, en las horas del día, las primeras horas del día de la mañana son muy buenas, pero en la tarde ya no, son negativas, por eso la tarde y la noche se vuelven más pesados, pero en la mañana pues, hay una energía bastante buena. De eso también lo estudiamos al principio del curso, en el primer nivel de Kabbalah, y ustedes ya lo aprendieron. Entonces, pues así hay distintas fechas que no son muy buenas. Por ejemplo, los primeros 15 días del mes son positivos, los siguientes 15 días del mes pues no son buenos, pero estoy hablando no calendario gregoriano, sino estamos hablando de meses hebreos. Por ejemplo, Rosh Chodesh, que es el primer día de luna nueva, que es el primer día del mes, hasta el día 15 son buenos. Los primeros 10 días son excelentes y hasta el 15, pero los demás son negativos, no son muy convenientes. A excepción del mes de Av, que los primeros 9 días son muy negativos, por eso el 9 de Av es el más negativo de todos los días del año. También lo estudiamos, pero lo vamos a volver a retomar en cada una de las celebraciones. Entonces, también los 72 nombres tienen una emisión en los que están vibrando, ¿sí? Entonces, hay momentos de carencia. En esos momentos de carencia, los 72 nombres aplacan, o sea, tienen esa virtud de neutralizar las fuerzas negativas, y todas las influencias astrales con los 72 nombres son dominados, y decir, momento, aquí esta energía no es posible. Entonces, utilizando los 72 nombres, se puede cambiar esa energía negativa. Entonces,
Por eso es importante saber para qué sirve cada nombre y cuándo usarlo. Los nombres, los 72 nombres están vibrando todo el día y empiezan desde que sale el sol hasta que se oculta. Y así empieza el primer nombre y cada uno dura 20 minutos vibrando. Entonces, si ustedes multiplican 72 por 20 minutos, pues nos va a dar las 24 horas del día. Pero entonces hay un momento que los nombres están vibrando, ¿sí? Y cada uno de nosotros, aunque tenemos los 72 nombres, también tenemos un nombre de Dios en particular, dependiendo del día, la hora y la fecha en que nacimos. Esto no es astrología. Esto es, pues vamos a decir que es astrología cabalística, pero sabemos qué nombre estaba vibrando justo en el momento que nosotros nacimos o alrededor de los días que nacimos. De esto al final del curso lo vamos a calcular y cada uno de ustedes va a poder conocer cuál es su nombre en particular, ¿sí? Y lo va a poder utilizar. Yo tengo mi nombre. Mi nombre es Aleb Bavmem y lo puedo utilizar a cualquier hora del día que yo necesite. Pero hay una hora en específico que está vibrando. Si yo quiero tener, por ejemplo, encontrar mi alma gemela, por decir algo, pues, por ejemplo, para los jóvenes, o el hecho de no ser maestro, sino que mis hijos me escuchen, pues también necesito tener un nombre que utilizarlo para que me ayude a que los hijos lo escuchen, porque los hijos normalmente a veces no son reacios a escucharlo. Entonces, todo eso son vibraciones que debe uno ir sabiendo en qué momento utilizar este nombre. ¿Okay? La cuarta regla dice, cualquier cosa buena empieza con mucha fuerza. Bueno, entonces, ejemplos, cuando conocemos en la época de jóvenes que nos enamoramos, empieza con mucha fuerza, hay mucha pasión, mucha emoción, porque estamos conociendo a una persona en la cual nos enamoramos, una chica con un chico, y el principio es muy fuerte, y con el tiempo pasa una semana y sigue esa fuerza muy bien, pasa otra semana, pasa un tiempo, pasa un mes o a lo mejor más, y hay un momento en que se acabó esa fuerza. ¿Qué sucedió? Lo mismo pasa con los socios. Cuando uno dice, mira, este socio es muy inteligente, mira cuántas cosas buenas tiene, y etcétera, etcétera, y al principio todos emocionados, y al rato, a la vuelta de un tiempo, peleados unos con los otros. Entonces, todo a veces nos emocionamos también con una amistad y con el tiempo pues se nos va enfriando. Y así pasa, con el tiempo caen y mueren. Entonces, a veces tenemos una situación económica bollante, tenemos un buen negocio y con el tiempo otra vez viene abajo. Entonces, los 72 nombres nos aseguran que esto no ocurra y que todo lo que inicia con fuerza, que esa fuerza continúe y que estos nombres generen inmortalidad, no acerca es decir, no que caigan, sino que mantengan un, una fuerza continua y que esto se mantenga en un nivel en un nivel óptimo, ¿sí? Entonces, nosotros, al utilizar este nombre, los nuevos 72 nombres, vamos a decir que podemos conservar las cosas buenas siempre, pero viendo que la cosa buena sea buena no desde a veces de nuestro ego, sino el bueno es lo que yo necesito. Porque a veces nuestro ego nos engaña diciendo que yo necesito eso. ¿Por qué? Pues porque me satisface, me hace sentir bien, me da estatus social, me da... Eso es vanidad, es orgullo. Pero si tú dices, todo lo que es bueno para mí, solamente Dios lo sabe. Es decir, hay cosas que desde mi ego creo que las necesito y que las quiero, pero en realidad no las necesito. Y esas cosas que aparentemente son buenas, en realidad a la larga vienen a traernos amarguras o cosas complicadas. Entonces, queremos que las cosas buenas estén
siempre con nosotros hasta el tiempo que Dios decida, ya es momento de que recogerte o de que te vengas conmigo. Pero entonces tener siempre todo el tiempo. No es una línea continua así, porque la línea continua es estar muerto y aburrido, sino que sea con sus subidas y bajadas, pero moderadas, ¿sí? No los picos de euforia y depresión, de mucha salud y mucha enfermedad, de demasiada riqueza y poca, y luego total escasez. No, se trata de una ondulación y de manera que nosotros sea algo bueno y llevadero para nosotros, porque sabemos que este mundo está lleno de obstáculos, pero obstáculos que vamos a poder superar. ¿Por qué? Porque estamos conociendo estas herramientas. La quinta regla y última, bueno, hay más, pero digamos importantes. Todas las fuerzas cósmicas responden por su nombre. Entonces, si vas por alguien y alguien te dice, te habla por tu nombre y te dice, a ver, Juan, o te dice, Lucy, pues si no te dice por tu nombre, no volteas. ¿Por qué? Porque no se está aludiendo a ti. Si nosotros no llamamos a las fuerzas del universo por su nombre, no te responden. No se da por aludido. Y entonces hay que saber que hay 72 nombres, entre comillas, que son nombres, y con la fuerza y la conciencia con la que lo vamos. Entonces, cuando nosotros conozcamos bien cada uno de los 72 nombres, vamos a saber cuándo, cómo y dónde están estas energías inteligentes que van a responder a nuestro llamado. Entonces, al igual que nuestra alma requiere un cuerpo para manifestarse, también los 72 nombres requieren de un cuerpo para manifestarse. Y ese cuerpo es nuestra conciencia. Entonces, el cuerpo de nuestra alma es el cuerpo físico, ¿sí? Nosotros, esta es la manifestación física. Los 72 nombres son las figuras, las letras hebreas, las geometrías que ya estudiamos en el curso de las 22 inteligencias hebreas. Y estas 22 letras en combinación son lo que forman los 72 nombres. Entonces la combinación de 3 de ellas corresponden a 72 fuerzas, las cuales van a responder de acuerdo a nuestro llamado. ¿Hasta aquí está claro? Antes de pasar al siguiente paso. Ok, disculpe, maestro, soy Connie. Sí. Lo que acaba de decir ahí como que como que me enredé. Nos comenta que los 72 nombres también requieren de un cuerpo físico Sí. y nos menciona que es el alma, y pues en todo los cursos que hemos visto, ¿verdad? Nuestra alma es lo espiritual. Entonces aquí como que, ¿cómo se da esa simbiosis en ese sentido? Nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Vas a Sí, decir, maestro. te digo, Connie, entonces Ajá, vas a voltear. ajá. Me estoy refiriendo a la Connie física, la que está allí, pero en realidad quien Ujú. está escuchando, aclaro de tus 5 sentidos, es tu alma que está volteando. Dentro de esa Connie física que yo Ok. veo, que mis 5 sentidos ven y que escuchan y que pueden tocar, etcétera, allí hay Ujú. un alma y esa alma Sí. está respondiendo a un llamado. Ahora bien, Mm. ¿cuál es el cuerpo físico de los 72 nombres? La combinación de 3 letras. Ajá. ¿Sí? Ese es el cuerpo físico, es el cuerpo. Ah, El alma de los 72 nombres es la esencia y la inteligencia que le habita a esa combinación de esas 3 letras. uy, entonces, Y, y eso, mal, sí, gracias. y eso es lo que vamos a estudiar enseguida. ¿Cuál es la Ok. esencia que le habita a cada uno de los 72 nombres? Para allá vamos.
¿Sí? Gracias. Sí, yo entendí mal ahí. Gracias, gracias. Ok, a lo mejor yo no me expliqué, no me expresé bien. No, lo dijo bien, pero yo fui la que me enredé porque yo traía en mi mente, Bueno, pero pues ya que el quedó alma, aclarado, ¿verdad? Sí. ajá, Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, gracias. No, todo bien. entonces vamos bien con esta información porque voy a empezar Sí, con el siguiente aspecto, que es muy bueno, antes de entrar a cada uno de los nombres. muy bien. Entonces ya dijimos que los 72 nombres fueron revelados por el ángel Raziel en distintos personajes Sí, bíblicos y que estos 72 nombres están dentro de nosotros y que también serán utilizados por el Mashiach en un grado superlativo. Pero entonces nosotros sí, lo que vamos a hacer enseguida, ver de dónde proceden y dónde están concretamente en la Torah. Vamos para allá. Entonces aquí están los 72 nombres. Si vemos, son 8 por 9, 72. Y ahorita vamos a ver por qué están en este arreglo. ¿Ok? Sabemos nosotros, y ya estudiamos el orden de las letras, de la Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Sain, Het, Ta, Tet, Yud, Hav, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Ayin, Pe, Tzadik, Kuf, Resh, Shin, Tav. Ok, eso ya lo estudiamos. Y ya espero que ya nos lo sepamos por lo menos de memoria. Y si no, vuelvan a dar otra repasada. Ok, ok. Entonces, en el versículo, dije en el capítulo 14, versículo 19, nos habla de, aquí está, como está escrito en la Torah, en hebreo, aquí nos dice, ustedes pueden leer derecha a izquierda, voy a hacer la fonética y lo vemos la traducción. Dice, Yisai malachet ha Elohim, aleji lefne mejata Yisrael, vayelech merachaim Yisa amud mifeinechem behamad mejainechem. La traducción al español directamente del hebreo dice, el ángel de Dios se ha desplazado al frente del campamento israelita, pero ahora cambió y se fue a la retaguardia. De esta manera, el pilar de nube, ¿se acuerdan que había una nube que iba atrás y adelante del campamento cuando se iban moviendo desde la salida de Israel? Se movió desde el frente y permaneció en la retaguardia. Es decir, aquí tenemos una energía que cuida a todo el pueblo de Israel, incluyendo a los RRA, porque ahí iban los RRA, pero siempre cuidándolos en el éxodo del desierto. Entonces, si nosotros vemos todas estas letras, ponemos la Bab, la Yud, la Samed, Ain, están Bab, Ain, Lamed, Bab, Ain, Samed, Ain, Mem, Lamed, etc. Entonces hay aquí un arreglo y se hace una matriz de 9 renglones, digo, sí, de 9 renglones por 8 columnas, nos da 72. Al versículo siguiente, que es el versículo 20, dice, Vayabá, Bein Mahenen Misrayim, Ubein Mahgen Israel, Vallejen, Vallejen et Aleja, Beloharkat Seb, Tzeted Kol Ajalai. Y llegó entre los egipcios y el campamento israelita. Esta noche había nubes y oscuridad que impedían la visibilidad. Durante toda la noche, los egipcios y los israelitas no pudieron acercarse unos a otros. Entonces aquí también vemos una distribución inversa. Bab, Yud, Bet, Aleph, Bab, Yud, Bet, Aleph, etcétera, etcétera. Hay una distribución, se hace otra matriz. No voy a abundar mucho en esto porque es un poquito complicado. Y ya después que estemos en gematria, lo vamos a saber cómo es que se forman. Pero nomás les estoy mencionando básicamente la fuente. El tercer versículo, que es el 21, dice, Vaye Moshe
Et yado alayen beyehole yud jebalje et ayan beoreja kadim. Atzal kol alija bayeshem et hayam le harabab beikab amayim. Moshe alzó su mano sobre el mar durante toda la noche. Dios, dice Yud Jebalje, hizo retroceder el mar mediante un poderoso viento de este, transformando el lecho del mar en tierra firme. Las aguas se dividieron. Aquí tenemos otra vez Bab Yud Tet, Bab Yud Tet, y luego Men Samen Het, Men Shin Het, perdón, luego Aleph Tet, etcétera, etcétera. Y entonces viene otro arreglo y se hace otra matriz. En una operación gemátrica matemática, un poco complicada, pero es un método que no voy a abundar ahorita, pero que en algún momento, quien quiera saberlo, vamos a poder saber. De esta combinación entre la primera matriz, aquí también tiene algo que ver la álgebra lineal, pero bueno, esto ya es parte de matemáticas. Aquí tenemos, por eso en la Torah es una matemática perfecta. Entonces aquí tenemos el primer versículo, el segundo versículo, el tercer versículo, que entre ellos forman una matriz de 72. Como vemos aquí, ya está la combinación de tres letras, Ba, He, Ba, aquí se repite. Luego tenemos Yud, Lamed, Yud, Samech, Yud, Tet, Ain, Lamed, Mem, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos ir corriendo de derecha a izquierda siempre. De derecha a izquierda. Entonces, esta es la famosa tabla de los 72 nombres. ¿Sí? Son 72 nombres, en los cuales son 72 energías o manifestaciones de Dios que están para uso de su pueblo de Israel. Es decir, todo aquel que eleve su nivel de conciencia de talón a cabeza, es decir, de Eked a Rosh. Por eso Israel es Yashar El, cerca de él, Rosh Li, que es cabeza de él, también significa de talón a cabeza. Entonces tiene un crecimiento desde lo más bajo hasta lo más alto. Y estos instrumentos son para uso, todos son de Gesed y todos son para utilizarse en el beneficio, en el Gesed de los demás. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora paso a la siguiente. Yo sé que ahorita no es tan fácil comprenderlo, pero ya entendimos que producto de estas tres matrices, es decir, de estos tres versículos, aquí están codificados y están disfrazados y metidos los 72 nombres, que esta fue la herramienta completa que utilizó Nachshon, que fue el primero que se aventó al mar, junto con Moshe, para abrir el Mar Rojo. Es decir, estos 72 nombres lo que hicieron fue modificar las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, que es Elohim. ¿Es imposible abrir el mar? Aparentemente es imposible. Pues en este pasaje bíblico está claro que no fue imposible. Que el mar se abrió y todos cruzaron a pie seco. ¿Sí? Entonces, esta es la tabla para operar milagros, para hacer cambios importantes dentro de nuestra vida, para acceder al mundo espiritual y no depender de la radiación cósmica que viene a darnos eventos de caos o de desgracia. Y a veces momentos que no son tan malos, pero que no dependen de nosotros, sino que dependemos de circunstancias externas. Y lo que queremos es no depender de ellos, sino depender de nosotros mismos. ¿Pero de qué depende de nosotros? De nuestro nivel de conciencia, de que nosotros hagamos transformaciones dentro de nosotros para poder ser dignos de utilizar estas herramientas. Porque aunque la podamos saber, es como si tuviéramos los planos de una nave
externa, pues ¿de qué nos sirven? Tenemos ahí, pero si no tenemos el conocimiento y los medios, pues no podemos construir una nave. Así que esta tabla que es tan importante, así como la están viendo, por el hecho mismo de que la estén viendo, está teniendo un impacto directo en el alma de cada uno de nosotros. Y porque primera vez lo ve o lo ha visto en otras ocasiones, le está teniendo un impacto. Escanear de derecha a izquierda cada uno de ellos nos trae una bendición que de momento nuestro consciente, nuestra mente racional no va a comprender, no entiende nada, pero nuestra alma perfectamente lo reconoce. ¿Por qué? Porque es parte intrínseca de nuestra alma, y estos 72 nombres están dentro de nuestra alma, y lo que queremos es activarlos, que de nuestra alma se despierten, que nuestro ADN espiritual despierte y que nosotros lo podamos utilizar de aquí en adelante. Y aún así les digo que hay muchas personas que lo saben o que lo conocen, pero que luego no lo utilizan. Entonces, pues si yo tengo este estuche de monerías, vamos a decirlo de manera coloquial y muy simple, y disculpando el término, pues debo usarlo. Pero también tengo que estudiarlo y saber cada uno de estos nombres para que me funcione. Ahora bien, voy a parar enseguida para continuar la próxima semana, porque creo que ya es algo de información. Aquí tenemos nuevamente la tabla de los 72 nombres. Está relacionado siempre con el árbol de la vida. Si ustedes ven el primer nombre, que es Bab Heba, tiene que ver con Jokma. Es decir, Jokma, Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesat o Yesod. Si lo vemos en el orden del árbol de la vida, aquí estamos. Va desde Gesed, 1, Binah, 2, ¿sí? Dice, no, pero no es Jokma, Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesat o Yesod. Aquí son 8, perdón. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que corresponden a los renglones. Y los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos terminan en Yesod. ¿Por qué en Yesod? Porque a partir de aquí empieza el mundo espiritual, y en el cual nosotros queremos tener acceso. ¿Sí? Entonces, regresando a donde están las 72. Tenemos Keter, Jogma, Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesat, O y Yesod. Jogma, Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesat, O. Entonces, el primer nombre que empieza a vibrar a partir de la mañana es este. Y luego le sigue Yud, Lamed, Yud. Y así cada uno. Y cada uno tiene un propósito. A partir de la próxima semana vamos a estudiar cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces aquí vimos un nombre que está aquí, que es el número, si no me equivoco, es el 15. A ver, no es 8, 8, 16, 17, 18, el 19. Bab, Lamed, Bab, Bab, que es un nombre que nos permite penetrar, traspasar el mundo físico y la mugre de pensamiento y la contaminación y la resistencia de las fuerzas del mal para que nuestras oraciones, para que nuestra petición llegue al mundo de Binah y podamos obtener respuesta. Aquí, pues, digamos, ya anticipamos el uso de un nombre, pero de todas maneras vamos a volver a retomar ya en el sentido más amplio. Y, por ejemplo, Bab Hebab es un nombre que nos permite poner nuestra alma en cero. A ver, ¿cómo es eso? Como el reset. En el reset es cuando tú tienes, por ejemplo, que tu teléfono ya anda funcionando mal o algo, o tu pantalla también anda media loca. Lo que haces, ¿qué haces? Lo reseteas, lo pones un reflash, y entonces lo pones tu pizarra a cero. Así es nuestra alma. Borrón y cuenta nueva. A partir de aquí puedo yo tener todo mi pasado con este nombre, borrarlo y escribir una nueva historia a partir de que hoy
y de que utilizo este nombre. ¿Se imaginan lo interesante y lo importante que es? Entonces, pues aquí voy a detenerme para que si hay alguna pregunta, pues adelante. ¿Alguna duda sobre la Y procedencia de estos nombres? disculpe, maestro, otra vez yo. Sí, adelante. Bueno, hoy vengo muy preguntona, ¿verdad? Ojalá fuera bien. Me llama la atención ahorita la gráfica que estamos viendo sobre la procedencia, no es nada más sobre, tiene algo que ver que sean 9 verticales y solamente los 8 horizontales, porque en los verticales se inicia con Keter y en los horizontales se inicia con Jokma. Así es. Sí, se inicia con Keter porque Entonces, obtenemos la sí hay energía algo, desde la parte ok, más alta del árbol de la vida, ¿sí? sí, Desde allí hasta el talón, siempre va a terminar en esos, Yesod. Si tú ves, termina en Yesod. Y si ves acá, sí, también los dos. en Yesod. ¿Por qué? Por lo siguiente, aquí estamos en Yesod. Tomamos, A partir de ahí se de ahí inicia el empezamos a mundo tomar la energía hasta llegar a físico. Yesod. Y luego la otra parte empezamos a partir de Gesed, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ajá. y 8. Entonces, los 8 son esto, de Jogma a Yesod Horizontales, sí, y de Keter a Yesod. horizontales. Cuando nosotros cruzamos, estamos viendo Jogma de Keter. Y el Sí, segundo es Binah de Keter. En el tercero es Geburah de Keter, Tiferet de Keter, Nesach de Keter, O de Keter, ajá, Yesod de Keter. Es decir, sabemos que el árbol de la vida también tiene 10 sefirot internas. Y así sí, estamos ahorita en la cuenta del Omer, estamos de 7 en 7. Pero bueno, para no confundirnos, cuando nosotros, si tú ves aquí hay un nombre que dice Bab Bab, que es Jogma de Keter. Bab Heibab, ¿Sí? Y aquí tenemos otro Bab sí, Bab, pero es igual, pero es Jogma de Nesar. Este tiene un propósito y este tiene en otro. esa, Entonces, eso ya ya viene que no. Ok, más gracias. adelante en el curso, la explicación. Ya entendí, la combinación es la que le va a dar el propósito a cada uno de los nombres de Dios. Así es, porque estás ¿Verdad? conectando Gracias. distintas sefirot, ¿verdad? Ajá, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, gracias. No, por mi parte tampoco. Todo claro, gracias. Este nombre de Dios, que es el primer nombre que se manifiesta, como les dije, es a partir de cero. Tiene el propósito de borrar nuestro pasado. Mi vida pasada, yo no me he portado bien, he robado, he mentido, he traicionado, eh, me- eh, pues he hecho cosas muy negativas y muchas veces pienso que yo no soy digno del perdón de Dios y en ese caso, pues lo que quiero es encontrar, reiniciar este nombre y vamos a hacer una pequeña meditación con este nombre para luego continuar más adelante cómo meditar cada uno de los 72 nombres. Ahorita simplemente les pido que lo visualicen, que abran y cierren sus ojos. No vamos a hacer la meditación continua, pero sí, digamos que nosotros estamos dentro de este Magen David, somos conscientes de la protección de los patriarcas y también al observarlo estamos activando de alguna manera este nombre de Dios dentro de nosotros. ¿Sí? Pueden abrir y cerrar sus ojos. En este momento este nombre de Dios ya está trabajando fuerte y bueno,
Me paro aquí para ver si hay alguna otra pregunta antes de entrar ya a la meditación en vivo. Y si no hay alguna otra pregunta, entonces la bendición se las voy a dar al final. ¿Ok? Sí, maestro. No,